Buenos días, hoy es lunes 13 de marzo de 2023. Este es el segundo capítulo de La Sarteli por el Mango. Recuerden que La Sarteli por el Mango se publica todos los días, lunes a las 9 de la mañana, y que se puede escuchar en Spotify, en las páginas de Facebook de Razón y Revolución, en el canal de YouTube de Razón y Revolución, en mi propia fanpage, Eduardo Sarteli, en mi página web, La Línea de Sombra. Y también van a recibir noticias por Twitter. Si se suscriben a cualquiera de estos espacios, le va a llegar la notificación en el momento en que el capítulo sea subido. Bueno, lo que estábamos escuchando era Negra y Azul, la balada de Heisenberg, por Los Cuates de Sinaloa, tema que ilustra, corresponde a el leitmotiv de la temporada 2, episodio 7, que se llama precisamente Negro y Azul. Leí por ahí, no lo descubrí yo en el momento en el que vi la serie, por motivo por el cual estoy pensando en verla otra vez, que Walter White se va transformando en negro, es decir, va pasando al lado de la sombra, como en la Guerra de las Galaxias, y azul, ¿no? Remite obviamente a la droga que ellos venden, y a su esposa, Skyler, Sky Azul. Obviamente la elección de este tema no es gratuito, tiene que ver con el tema de hoy, que es Breaking Rosario, es decir, el análisis de por qué Rosario se ha transformado en una especie de Breaking Bad colectivo. Antes, como siempre, vamos a hacer algunas recomendaciones y responder a algunas inquietudes de los oyentes. En este caso, hubo una pregunta específica sobre una película de las que participaban en los premios Oscar. Yo comenté que difícilmente los Oscars fueran a ir para las películas buenas, y efectivamente terminaron premiando masivamente una película horrenda, confusa, sin ningún valor ni artístico en general, ni sin ningún ni tampoco un valor actoral. Es decir, no hay nada que rescate como particularmente difícil las actuaciones de los actores y actrices a las que le dieron el Oscar por esa película, ni a la protagonista femenina ni al protagonista masculino. Pero Gabriel Falsetti me había preguntado en un comentario de la columna si había visto el Triángulo de la Tristeza. Le dije que no, y por supuesto, de curioso que soy, procedí a verla. Bueno, hay largos comentarios para hacer. Estuvimos largo tiempo, más de una hora, con mi compañera, después de terminar de verla, tratando de descular los múltiples sentidos que se expresan allí. Realmente me pareció una película muy buena, película excelente, muy bien llevada, una película con un argumento complejo y con actuaciones que son realmente más que interesantes. Así que efectivamente el Triángulo de la Tristeza tranquilamente podría haber merecido algún Oscar. Es una película que, si uno la examina con mucho detalle, cosa que no voy a hacer aquí, simplemente la menciono, si la examina con un poco de detalle, básicamente es una crítica social muy aguda al capitalismo, desde una perspectiva muy desencantada, donde se cuestiona absolutamente todo, en particular el mundo de los millonarios, la política de la identidad, la política de la corrección política, etcétera, etcétera. Así que yo la vería, porque además es una expresión no realista, es decir, la película juega con una estética y una forma de presentar los problemas
muy dinámica, no es una historia sencilla. Así que altamente recomendable. Como vieron, yo tenía razón, no le dieron el Oscar a los que merecían, se lo dieron a cualquiera. Y insisto con esto, lo único que me puso realmente feliz es que le dieran el Oscar a la mejor película extranjera a Sin Novedad en el Frente, que realmente se lo merecía. Pero bueno, había que poner contentos a los chinos y ahí está. Ahí está, es un mercado de 1.300 millones de habitantes con cada vez más plata, así que había que ponernos contentos. Entremos entonces en otra recomendación. Esta vez un libro que me acaba de llegar de la editorial Tinta Limón. Es Las Memorias de un Revolucionario de Víctor Serge. Víctor Serge es un conocidísimo militante revolucionario cercano al trotskismo, pero con una perspectiva muy personal. Nosotros en Ediciones R&R editamos el año 1 de la Revolución, que cuenta precisamente el primer año de esa conmoción gigantesca que fue la Revolución Rusa. Un libro excelente. Ya saben que a mí Víctor Serge me gusta mucho, que su perspectiva sobre el trotskismo, sobre Trotsky y sobre la Revolución Rusa es muy cercana a la que yo sostengo. Y en Memorias de un Revolucionario se desarrolla una especie de historia de la revolución en la primera mitad del siglo XX. No lo leí todavía. Es un libro, un grueso volumen, muy bien editado, con una hermosa tapa y un interior muy bien cuidado. Lo comentaré extensamente porque me interesa en algún momento en Facebook cuando tenga tiempo de leerlo. Probablemente la semana que viene o la otra lo empezaré a leer y en algún momento en mi página de Facebook lo van a encontrar. O en la línea de sombra. Algo diríamos acá, pero no es el lugar para un comentario más extenso de estos temas. Dicho esto entonces, insistiendo con mi mal humor con los Oscars y con cosas por el estilo, entremos en tema. Breaking Rosario. ¿Qué es Breaking Rosario? Bueno, es básicamente el intento de relacionar narcotráfico, Estado y política. Hemos hablado bastante de esto, así que no voy a decir nada que sea demasiado original, simplemente hacer algunas precisiones. Lo primero que hay que decir es que todo el mundo está muy preocupado por Rosario, pero el problema del narcotráfico no se limita a Rosario y habría que discutir si Rosario recibe mucha prensa porque está más lejos y porque no afecta a intereses mucho más importantes como el de los varones del conurbano o el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pero Rosario no es el único lugar, insisto, tal vez no sea el peor. Básicamente el tema del que estamos hablando es un problema nacional. Busqué rápidamente en internet para ilustrar esto, porque digamos toda la información sobre esto está tan a la mano y tan a la vista que de alguna manera decir que esto no se podría hacer sin el consenso o la aquiescencia del mundo político argentino es casi decir una obviedad, porque está a la vista de todos. Por ejemplo, San Martín, mi propia patria chica. Recordemos los 24 muertos por la droga adulterada en febrero de 2022, producto de la guerra entre Mameluco Villalba y Alicho. En el 2020-21 incluso había habido una guerra anterior entre este Villalba y un tal Ruiz, sobrino de un tal Gerardo Goncebat, que había tenido su propio imperio en San Martín y lo había perdido porque al estilo Héctor Salamanca de Breaking Bad le habían pegado un tiro y había terminado, o termina, no sé si murió o si todavía está en esa situación, en una silla de ruedas. Pero, digamos, no podría ensañarse con San Martín, que aparece todos los días en los medios nacionales,
mi compañera se irrita porque ella es oriunda casi nativa de San Martín y se enoja cuando yo digo que San Martín es casi algo así como la capital nacional del delito, pero San Martín es un distrito bravo. Pero yo que soy director de escuela en Cava, podría dar muchos ejemplos de Cava, que otra vez, probablemente porque Larreta es uno de los niños mimados de los medios, incluso de los medios K, no salen a la vista, pero el colegio que yo dirijo está detrás del barrio Mitre y en los últimos 4 o 5 años antes de la pandemia tuve que cerrar el colegio varias veces por tiroteos entre bandas de narcotraficantes, entre la bandita que dirige el barrio Mitre y una que corresponde a la Villa 1114, en el cual incluso hubo muertos. En Córdoba, ¿no? La batalla casi eterna entre los zorritos y la hermandad, ¿no? Hace poco, unos pocos días, se descubrió cómo entraba la droga en la cárcel del Club del Eje a través de mulas que eran mujeres embarazadas. Si queremos otra vinculación con Walter White, podemos recordar algo que pasó hace poco en Mendoza con la banda del farmacéutico. No era un químico especializado, pero evidentemente tenía conocimientos que le permitían estructurar en torno así la producción de una mercancía tan particular como la que hablamos. En Corrientes, el operativo Zapucay permitió a la fuerza de seguridad capturar 900 kilos de droga. Es más, en un camión con doble fondo se transformaban 2,5 toneladas. La captura más importante de los últimos 30 años de la provincia. Estaban metidos allí y terminaron presos el comisario de Itatí y varios miembros de la comisaría, que parecía que a cambio de drogas le vendían armas a los delincuentes. Obviamente todo esto no se puede hacer en la política y hay muchas denuncias. Un exintendente de la capital de Formosa, de la Unión Cívica Radical, denunció a Gildo Infran por connivencia después del secuestro de más de 2,5 toneladas de marihuana metidos, hay que tener imaginación, en un cargamento de zapallitos que iba en un camión que pertenecía a familiares del pobre Gildo. Este denunciante, Gabriel Hernández, también recordó hechos que involucraron no solamente a miembros de la provincia, de miembros del oficialismo provincial, sino también a gente que estaba vinculada a su propio frente. Pero, digamos, esta idea de que, digamos, la vinculación con la política es necesaria para que todo esto se desarrolle, es muy visible, digamos, y llega al nivel más alto. Recordemos el caso del triple crimen de General Rodríguez, esos muchachos audaces que vieron truncada su vida por exceso de audacia, Forza, Ferrón y Vina en el 2008. Recuerden todo el caso, digamos, la acusación a un tal Ibar Pérez Corradi vinculado con los hermanos Lanata. Recuerden el episodio del programa de Lanata ahora con una sola T, ¿no? Que acusó a Alberto Fernández de ser la morsa, es decir, el cerebro detrás de todo, que muy ubicuamente se ubicó muy cerca de la elección para la provincia de Buenos Aires, que perdió Alberto Fernández y que efectivamente después sumó muchos votos para el triunfo de Mauricio Macri. Pero el tema de la mafia de los medicamentos está muy metida en esta cuestión. No hay forma de que esto se produzca y se desarrolle si no participan gente que tenga conocimientos técnicos, sobre todo cuando se trata de drogas muy elaboradas.
Por eso están metidas siempre farmacias y droguerías importantes. Y la vinculación entre el mundo de las farmacias, de las droguerías, del mundo de los medicamentos y los partidos políticos y el Estado es muy importante, entre otras cosas porque el Estado es un comprador gigantesco de medicamentos y otro tipo de insumos para la salud. Y por otro lado, porque es el Estado el que controla qué cosa se vende y cómo se vende. Por lo tanto, buena parte del negocio de las farmacias y droguerías y- y servicios médicos consiste en eludir, suavizar, flexibilizar o hacer caso omiso de los controles estatales. Esa es la razón por la cual estos personajes de este mundo suelen poner mucha plata en las campañas electorales. Y normalmente ponen plata en las campañas de todos los partidos que tienen alguna perspectiva. Eh, Ayer en las jornadas eh, Argentina 2050, donde se realizaron más de 40 mesas y exposiciones y está todo grabado, lo vamos a empezar a difundir y editar a medida que vayamos procesándolo. En una de esas mesas Eugenio Semino señalaba que uno de los problemas para manejar el problema PAMI, ANSES y el tema jubilados, es la enorme influencia de estos sectores que ponen plata en todos los partidos. Bueno, efectivamente es así. En este caso particular, esto rozaba mucho la campaña de Cristina Fernández del 2008. El 35% de los 15 millones que se gastaron en la campaña de Cristina lo puso este sector. Y de hecho, uno de los asesinados en la masacre de General Rodríguez era uno de los aportantes a la campaña de Cristina a partir de un personaje, Héctor Capaccioli, que era el jefe de recaudación, digamos, de la campaña de Cristina, que terminó procesado por esta situación, porque además nadie, digamos, cuando se revisa eso, nadie puede justificar de dónde saca la plata. El juez Lijo llevó adelante una investigación donde los aportantes del sector de farmacias y droguerías no podían justificar por qué y disponían de semejantes montos y dónde los habían sacado. Explícitamente el juez decía algo así como los aportes no tenían similitud con los parámetros de dinero que manejan estas empresas. Dicho de otra manera, estaban aportando más guita de la que realmente podían manejar ellas, no tenían semejantes ganancias como para semejante aporte. Es más, decía, hay cuentas inactivas que se activan solamente para realizar los aportes. Y Capaccioli, como les decía, fue investigado por comercialización irregular de medicamentos, ¿no? Por lo menos desde el año 2005. Obviamente también entra en esta volteada el resto del espectro político. Digamos, también entra aquí María Eugenia Vidal por la causa de los aportantes truchos. Recordemos que se armó un pequeño escándalo rápidamente sepultado porque aparecían aportantes que no podían justificar, no sabía que habían aportado, no tenían vinculación alguna con nuestros partidos, es decir, una verdadera estafa para encubrir cosas como el lavado de dinero y el dinero non santo, es decir, el dinero que surge de los búnkers. Por ejemplo, en los medios periodísticos se dijo cada búnker de estos da algo así como $2.500 por día. El dinero que surge de los búnkers es dinero que va ascendiendo en la escala, porque hay que adornar a mucha gente. Una de las cosas que efectivamente en Breaking Bad no está, y es uno de los elementos débiles de la serie fantástica, a mí me gusta más Better Call Saul, pero reconozco que Breaking Bad es una pequeña joya, es que en Breaking Bad no aparece el Estado. No hay un interés por investigar el vínculo estatal, ni siquiera el vínculo político, que es el punto neurálgico de todo esto. El punto neurálgico no es el consumidor,
no es ni siquiera el dealer en el barrio, que es la punta que más se ve cuando los vecinos se enojan y le prenden fuego a todo. El punto más alto se encuentra mucho más arriba. En el caso de los casos que estamos hablando, el caso Ferrón, Vina y compañía, tenía que ver con un problema que llegaba muy arriba, incluso que se llevó puesto a Granados el de Cedronar, porque efectivamente la cosa era muy burda, digamos. Lo que estaba allí en discusión, el elemento que estaba en discusión era la efedrina, que es un producto que se encuentra en los medicamentos para adelgazar, tiene un efecto similar a las anfetaminas, y es lo que le encontraron, qué casualidad, a Maradona en el Mundial de Estados Unidos. Las investigaciones mostraron que los narcos mexicanos que instalaron laboratorios en la Argentina la usaron como precursor para crear metanfetamina, o, como dicen ellos, crystal meth, que es precisamente lo que aparece en Breaking Bad. Bueno, era muy fácil darse cuenta de que se estaba haciendo algo raro con la efedrina, porque a lo largo de 11 años se importaron 60.000 kilos de la sustancia, algo completamente disparatado para las necesidades locales. Digamos, no era muy difícil de ver, bastaba ver la evolución de esa droga en las importaciones. Digamos, que las denuncias acerca de la vinculación con la política son muy amplias. Elisa Carrió, que cada 2x3 se preocupa por despertar nuestra conciencia cuando estamos un poco aburridos con algún escándalo que después algo de verdad tiene, vinculó al propio Sergio Massa con el narcotráfico de una manera un tanto indirecta, preguntándose por qué hay tanto narco en los countries del Tigre, ¿no? Es evidente que la especulación inmobiliaria es una de las formas de lavado de dinero en el narcotráfico, y que Tigre crece inmobiliariamente de una manera muy notable es muy claro. Me hace acordar a Dicky del Solar, ¿no? Y su amigo, ¿no? Que dice que tiene un amigo que vive de viajar. Efectivamente, la política encontró una fuente de recursos acá, que vino a sumarse a un circuito que ya estaba. Es decir, siempre, absolutamente siempre, existió un canal paralelo de financiación de la política más allá de los canales oficiales. Y ese canal bajaba al submundo policial a partir de ciertas sustancias prohibidas, el narcomenudeo y cosas por el estilo, pero sobre todo el mundo de la prostitución, de la trata de personas, una red que de a poco va a ir siendo colonizada por un narcotráfico de otra naturaleza, un verdadero sistema, un verdadero aparato de gran escala. Pensemos que una banda como la de los Monos tiene aterrorizada a una ciudad de 1.300.000 habitantes, que es Rosario. Por lo tanto, no estamos en presencia de perejiles, estamos en presencia de un verdadero aparato gigantesco que ha tomado Rosario, pero ya dijimos, no se limita a Rosario, dimos algunos pocos ejemplos, de los cuales podríamos decir muchos más, pero es evidente que algo pasa en Rosario que, más allá de la notoriedad particular que tiene, efectivamente reconoce una realidad específica. Y si nosotros nos preguntamos por qué Rosario adquiere esa dimensión, lo primero que tenemos que pensar es que Rosario es una ciudad de algo así como 1 millón de habitantes hasta 2010, y que del 2010 para acá todo el departamento de Rosario ha totalizado 1.300.000 habitantes. Es la segunda aglomeración, la tercera aglomeración del país, la segunda es Córdoba. Y Rosario es básicamente el receptáculo de buena parte de la migración del interior hacia el litoral, de gente que no encuentra trabajo. El Gran Rosario, tiene un aspecto bastante parecido al
conurbano de Buenos Aires. Es decir, son grandes aglomeraciones que en su momento atrajeron población industrial y ahora atraen población sobrante. A tal punto que en Rosario se está produciendo lo que llamaron el fenómeno Funes, es decir, la gente que tiene cierto poder adquisitivo, que puede rajarse de la ciudad misma, se va y coloniza espacios alejados, especie de ciudad jardines, en los cuales se vive mejor, se está lejos de los episodios que vivimos todos los días por televisión. Obviamente eso permite también una enorme especulación inmobiliaria y eso significa también oportunidades de lavado de dinero, lavado de divisas. Recordemos además que Rosario está muy vinculada a la hidrovía del Paraná, que es además de la vía por donde salen buena parte de las cosechas del interior y todo, y es una vía troncal de comercio, no solamente en relación a Argentina, sino a otros países del Mercosur. Y esa hidrovía también está muy vinculada al contrabando en general y al narcotráfico en particular. Por lo tanto, Rosario reúne una especie de cóctel bastante explosivo, una masa de población muy grande, una masa de población desocupada muy grande, y sobre todo la presencia de población sobrante. ¿Qué es la población sobrante? Aquellos que a esta altura de su vida ya no tienen de qué vivir y solo sobreviven de la caridad pública, de la caridad privada o del mundo del delito. Y acá siempre empieza la discusión acerca de si los pobres son todos ladrones y delincuentes. Inmediatamente cuando uno dice esto, el kirchnerismo salta con semejante acusación, repitiendo lo que es, digamos, una crítica a la leyenda negra. Si según la leyenda negra todo pobre es delincuente, lo cual es evidentemente falso, pero eso no habilita la leyenda falsa, la leyenda blanca, según la cual todos somos Jean Valjean, es decir, los delincuentes son pobres tipos a los que la sociedad los trató mal y por eso se comportaron de manera equivocada, pero en el fondo son buenos, como el personaje de Víctor Hugo, ¿no? Jean Valjean. Entonces, en realidad lo que estamos viendo en Rosario, como en varias partes del país, no es simplemente la expansión de la población sobrante, sino la aparición y el desarrollo de una capa que en sociedades relativamente dinámicas y con crecimiento económico es muy chico, pero en sociedades que se descomponen alcanza un mayor nivel, que es el tema del lumpen proletariado. El lumpen proletariado no es el simple obrero desocupado que alguna vez incurre en algún acto ilegal. El lumpen ya es alguien que vive del delito y está vinculado, es la base de maniobra de el personal político que opera en el Estado Negro, es decir, en esas catacumbas de las que hablábamos antes. Es la mano de obra del Estado Negro, la mano de obra barata del Estado Negro. El lumpen proletariado no es obrero, es una capa aparte de la clase obrera y objetivamente es enemiga de la clase obrera. Y hablábamos del Estado Negro y decíamos, ¿qué es el Estado Negro? Bueno, recomiendo para esto, para entender qué es el Estado Negro, el libro de Fabián Harari, La Triple K, de Ediciones R&R, en la colección Investigaciones CX, es el número 16, y habla de la represión ilegal y de los grupos de represión paraestatales en la Argentina reciente, es decir, entre 1999 y 2016. Es decir, se examina cómo el kirchnerismo forma parte y se engrana con estos mecanismos del Estado Negro, que pertenecen a todos los agrupamientos políticos burgueses. ¿Qué es el Estado Negro? Es el punto de contacto entre el Estado y la sociedad civil a través del mundo del delito. Son vínculos reales, pero inconfesables, y tiene que ver con el vínculo del aparato represivo, la policía, que es además un aparato recaudatorio,
al servicio de la burguesía y manejado por la política, manejado por, en particular, las capas más bajas de la política, que son los entes de recaudación principal, a saber, los intendentes. A partir de allí asciende esa masa de recursos que aceita la vida política. Entonces, resolver el problema del narcotráfico, resolver el problema de la violencia que estamos viendo en Rosario, una violencia que adquiere características cada vez más masivas, más agudas, y que de alguna manera van haciéndonos acordar al Estado fallido mexicano. Resolver ese tema no implica simplemente atacar el consumo, digamos, no se logra demasiado por ese lado. El consumidor es más bien alguien que tiene que ser ayudado, ¿no?, que penalizado. No se puede penalizar el consumo, pero efectivamente tampoco se logra demasiado atacando el momento inmediato. Es decir, con esto no quiere decir que esté mal que los vecinos hayan destruido el búnker o que destruyeran todos los búnker. No está mal. Simplemente atacar ese punto es atacar el punto de llegada. Esto va mucho más arriba y tiene que ver con toda una estructura de la cual vive la política. Entonces, la pregunta que normalmente surge en estos casos es, ¿cuál es la solución? ¿Organización popular o lucha por el desmantelamiento del Estado negro? Y es obvio que es inevitable que haya una organización popular. La pregunta es ¿qué tipo? ¿Por qué? Porque resolver este problema no se resuelve por la vía de que se formen bandas de vecinos, grupos de vecinos armados que ataquen a los narcotraficantes y generen su propia vigilancia y cosas por el estilo. Primero porque eso es una masa de trabajo enorme. No es algo que pueda, digamos, es un sistema permanente y la gente tiene que trabajar. Segundo, guarda con la idea de que todo lo que es encarnado por la propia población es bueno. Digamos, la idea de que necesariamente las bandas de vecinos armados se van a comportar como buenos vecinos o con conciencia de clase revolucionaria y cosas por el estilo, es una idea muy ingenua. Digamos, basta ver el capítulo en el que Homero se hace jefe de una banda vecinal para atrapar al gato, ¿no? Un ejemplo muy interesante de lo que puede pasar en esos casos tiene que ver con la guerra del aguacate en México. En México el aguacate es un cultivo que rinde mucho y que da muchas ganancias, y entonces ha habido guerra entre mafias por apropiarse de la producción del aguacate, hasta que en algún momento, como el Estado no respondía, los propios dueños de las producciones se organizan y organizan sus propias bandas, y es una verdadera guerra donde hay excesos de todo tipo. Dicho de otra manera, guarda con esa idea ingenua de que el armar a la población para cualquier cosa, en cualquier momento, de cualquier manera, resuelve problemas tan sencillos, tan sencillamente, problemas que no son sencillos. Guarda con las bandas fascistas también, ¿no? Cuando uno permite ese tipo de desarrollos los utiliza mucha gente y en un espectro político muy amplio con intereses muy genéricos, ¿no? Bajo esa excusa podemos darle pie a cualquier cosa. Esto significa que, además, para desarrollar todo este tipo de cosas hay que investigar, hay que hacer investigación, seguimiento, se necesitan profesionales para esto y no cualquiera maneja un arma ni cosas por el estilo. Por lo tanto, organización popular sí, pero ¿para qué? Para denunciar, para reclamar y eventualmente, yo no me pongo a la idea de actuar como autodefensa a nivel local. Pero si no se lucha por el desmantelamiento del Estado negro, si no se lucha por una política, por un saneamiento de la vida política, dicho de otra manera, si no se lucha por una transformación social más amplia, esto no tiene solución. Uno podría dar algunos elementos que permitirían empezar a trabajar. Nosotros siempre destacamos el valor positivo que podría tener, por ejemplo, la sindicalización policial, en la medida en que permitiría que cierta autonomía
los miembros de la fuerza, y que por lo tanto quienes denuncian o no quieren comportarse de modo mafioso tendrían una posibilidad más amplia que la que tienen ahora, que en la cual simplemente están dentro de un coto cerrado del cual no se puede, fuera del cual no se puede hablar. Pero también podríamos pensar en la institucionalización de la figura del comité policial, es decir, de un comité formado por diferentes partidos que actúe como comisario político de instituciones policiales. No digo uno en cada comisaría, pero no estaría mal uno en cada regional, uno en cada lugar, en la cual sea difícil ocultar, sea difícil actuar clandestinamente, porque habría personajes que vienen desde afuera que podrían tranquilamente enterarse e informar cosas que normalmente no se hablan. Así que bueno, insisto con esto, el problema es bastante más complejo que juntar a los vecinos para derrumbar casas de narcos. Y con esto nos vamos yendo. La semana que viene, el lunes que viene, volveremos con un nuevo capítulo y nos despedimos otra vez con estos compañeros tan simpáticos de los Cuates de Sinaloa.